Vamos a la palabra de Dios, Marcos capítulo 9, versículo 50. Marcos capítulo 9, versículo 50. Este tema, esta enseñanza es alusiva, por supuesto, a nuestro aniversario, 6º aniversario. Y vamos a leer el Evangelio según San Marcos capítulo 9, versículo 50. El título de esta enseñanza es Viviendo en paz entre nosotros. Si ya lo tiene, diga, ya lo tengo. Marcos 9, 50. Y vamos a estar ahí en el capítulo 9 del Evangelio según San Marcos. Dice la palabra de Dios, Marcos 9, 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y eso que está al final es lo que le da título a nuestra enseñanza, y tened paz los unos con los otros. Diga conmigo, eficacia. A ver, ahora con ganas, ¿no? Yo sé que todavía lo están procesando, hubiera dejado un minutito, ¿verdad? Diga, eficacia. Bueno, eficacia es la capacidad para producir un efecto deseado. La capacidad para producir un efecto deseado. Como cristianos, ¿hay cristianos aquí? ¿Sí? Bueno, la pregunta aquí es una pregunta general, ¿no? Como cristianos, ¿estamos siendo eficaces? Y no hago esta pregunta únicamente a nivel personal, a nivel de iglesia local, sino a nivel de iglesia universal. Como cristianos estamos siendo eficaces y no me refiero a éxito en relación con las cosas materiales. Alcanzar metas personales, o sea, ciertamente hay iglesias, hay grupos que están alcanzando las metas personales de su apóstol, de su fundador, de su pastor, y allí van, ¿no? Van alcanzando estas metas, quizás ser la iglesia más numerosa, con el templo más grande, más suntuoso, con una fuente que mantener esa fuente cuesta lo que cuesta un barco, ¿no? Impresionante. No estoy hablando de ese tipo de metas, sino que me refiero yo a la voluntad de Dios, tema que creo que todos nos está indicando el Señor, ¿no? La voluntad de Dios. A menudo nosotros hablamos acerca de la voluntad de Dios. A menudo citamos y decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? O decimos, si es la voluntad de Dios, ¿haremos esto? Si es la voluntad de Dios. Bueno, la pregunta es, ¿estamos nosotros produciendo aquello que Dios quiere que produzcamos? Acuérdate, el concepto de eficacia es la capacidad para producir el efecto deseado. ¿Estamos nosotros produciendo lo que Dios desea que produzcamos? Y bueno, aquí quisiéramos desarrollar la enseñanza empezando por decir, bueno, ¿y qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Bueno, Jesús dijo en Juan 15, 16 que nos ha puesto para que llevemos fruto, para que llevemos mucho fruto. Y esto a los cristianos. Hace rato pregunté cuántos cristianos hay. Y el Señor nos ha colocado para llevar fruto, para llevar mucho fruto. Y que ese fruto no sea un fruto pasajero, sino un fruto que permanezca. Jesús también mandó a todos sus discípulos a predicar el Evangelio. En Mateo 28, 19, lo que conocemos como la Gran Comisión. O sea, cada uno de nosotros, los que levantamos la mano y dijimos, yo soy cristiano, bueno, para ti y para mí que levantamos la mano, el Señor tiene una voluntad, y es que tú y yo vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Y si no vamos a las naciones, pues en el lugar en donde estamos, en el trabajo, a cada lugar donde vamos, que seamos proclamadores de la verdad de Dios, proclamadores del Evangelio, porque la voluntad de Dios, tema que dejé allí pendiente, ¿cuál es la voluntad de Dios? Sabes, hay por lo menos 3 cosas en las Escrituras que la palabra de Dios nos dice que es su voluntad, así de forma explícita. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice su palabra que es nuestra santificación, la santificación de los creyentes. Es decir, que tú y yo que hemos creído en Cristo nos vayamos pareciendo cada vez más a Cristo. Eso es por un lado la voluntad de Dios. La voluntad de Dios también para nosotros los creyentes es que seamos agradecidos. Esa es la voluntad de Dios, lo dice de forma explícita. Pues la voluntad de Dios es que demos gracias, que seamos agradecidos. Y bueno, es fácil ser agradecido cuando todo va marchando así como lo planeamos, ¿verdad? Ay, gracias Señor porque mis planes están saliendo como yo quería. Gracias Señor porque me dieron un ascenso en el trabajo. Gracias Señor porque de pronto mi hijo fue recibido, fue aceptado en una buena universidad y no voy a pagar nada. Gracias Señor. Pero ¿qué tal cuando las cosas no salen como nosotros lo planeamos?
Ahí la palabra de Dios dice que también seamos agradecidos. Así que hoy yo estoy agradecido con el Señor. Aunque a lo mejor mi mente todavía no alcanza a entender y hay un montón de otras cosas que hay que coordinar y que hay que hacer y que hay que cambiar, la palabra de Dios me manda a mí como su hijo a que sea agradecido. Así que en el momento de prueba, mi hermano, en el momento cuando las cosas no salen como tú lo habías planeado, en el momento en el que tu matrimonio no está resultando como tú lo habías soñado, en la boda que parecías así princesa de Disney y tu esposo, bueno, tu esposo ahí estaban ahí, ¿verdad? Ante el ministro y los estaba casando y cuento de Disneylandia, pero empezó la vida juntos y no era lo que tú estabas pensando, no era lo que habías planeado ni lo que habías soñado. Ahí dice la palabra que tú y yo seamos agradecidos. Pero hay una voluntad de Dios, o la voluntad de Dios específicamente dirigida a aquellos que no conocen a Dios, a aquellos que no conocen a Cristo. Dice su palabra que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere, diga no quiere, que ninguno perezca. Y esto es relevante, mis hermanos. Dios no quiere la muerte del impío. Él pregunta en otra parte de la Escritura, ¿quiero yo acaso la muerte del impío? No, Él no quiere que ninguno perezca. Por eso Él dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que mire esa cruz, Él dijo, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, a todos atraeré a mí. Y recalco, a todos. Por eso todo aquel que en Él cree, dice la palabra, que tiene vida eterna. Hay varias razones por las que la iglesia, y repito, recalco, la Iglesia Universal no está produciendo el efecto deseado por Dios. Pudiera dar muchas razones. Tú y yo podemos quizás conocer algunas de las razones por las cuales la iglesia no está produciendo, como debería, el fruto deseado por Dios. Y una de esas razones es en la que me quiero enfocar por un momento el día de hoy. Una de esas razones tiene que ver con las contiendas entre creyentes, con los pleitos entre creyentes. Esta porción bíblica que leímos forma parte de una lección que Jesús les dio a sus 12 discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor les enseñó cosas a sus discípulos? Bueno, porque les amaba. Él dijo, ya no les llamaré siervos, sino amigos. ¿Por qué? Porque bueno, el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo les he revelado las cosas que mi Padre quiere hacer. Así que ahora ustedes son mis amigos y el Señor les revela su voluntad a aquellos que ama, a aquellos con los que tiene comunión. Y estaba el Señor enseñándoles cosas, enseñándoles lecciones. Pero esta lección que el Señor les da ahí en el capítulo 9 del Evangelio según San Marcos es una lección que se suscita por algo muy interesante. Y es esto, dos de sus discípulos, o bueno, varios de sus discípulos, se estaban peleando. Se peleaban, ¿por qué crees? Por ver quién iba a ser el mayor. Y esto es algo que se da, lamentablemente, entre creyentes. El Señor nos muestra la humanidad de sus discípulos, los cuales, así como nosotros, somos de carne y hueso y tenemos todavía esta naturaleza en nosotros que se inclina hacia el mal, que se inclina a centrarse en sí misma, y ahí tienes a los discípulos peleándose por cuál es el mejor. ¿No te parece eso familiar entre denominaciones cristianas? Es que nosotros tenemos la mejor doctrina. Es más, nosotros somos los, y nos ponemos apellidos, y eso nos hace sentir mejor que otros y a la vez descarta a otros y decimos, yo soy mejor que aquellos porque yo tengo alabanza con batería y guitarra eléctrica y los otros todos aburriditos. Y empezamos a pelear por cosas. Y los que tienen alabanza únicamente con órgano dicen, nosotros tenemos la alabanza más santa, no toda emocional allí, nosotros cantamos con himnos. Y allí estamos golpeándonos los unos a los otros, diciendo, yo soy el mayor, yo soy el mejor, mi denominación es la que más crecimiento tiene, mi denominación es la que más años tiene, y así estamos agarrándonos, sobre todo hoy en internet. Si tú tienes acceso a las redes sociales, puedes ver esto que está ocurriendo por todos lados en redes sociales, cristianos peleándose los unos con los otros. Y el Señor Jesús les da a sus discípulos una lección, Marcos 9:35. Entonces Él se sentó, el Señor Jesús. ¿Te imaginas viendo a sus discípulos pelearse? Yo soy mejor que tú, no, yo soy mejor que tú. El Señor se sienta, y esto ya va opuesto a nuestra naturaleza. Porque a poco cuando nuestros hijos, si tienes varios hijos y eres papá, se pelean y están ahí agarrándose del chongo, ¿no? Del peinado, ¿no? Del pelo así, tú te sientas. No. ¿Qué hacemos? Al contrario, nos paramos y hasta saltamos, ¿no? Bueno, el Señor Jesús se sentó y los llamó y les dijo, si alguno quiere ser el primero,
será el postrero de todos. ¿Y el qué? El servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos. Qué manera de ilustrar, ¿no? El Señor. No solo con palabras, sino estaba usando el PowerPoint de su tiempo, ¿no? Está enseñándoles. Y toma a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos, le dijo: el que reciba en mi nombre un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Qué maravillosa lección, ¿no? Grandeza tiene que ver con servicio. El que quiere ser el primero va a ser el que va a servir a los demás. Y esto es maravilloso porque ya no va a tratar de ser el centro de atención, porque va a estar muy ocupado. Cuando estamos muy ocupados no tenemos tiempo para ver si soy el mejor y que si soy lo máximo, etcétera. Mis hermanos, tiempo es lo que falta cuando nosotros estamos realmente sirviendo al Señor. Después de esto, el apóstol Juan le trató de mostrar al Señor lealtad. O sea, ante esta enseñanza del Señor Jesús, el apóstol Juan trata de mostrarle al Señor su lealtad con algo que había ocurrido. ¿Qué ocurrió? Le dice Juan: mira, había un hombre, Señor, que echaba fuera demonios. Y por cierto, este hombre no anda con nosotros, no es de los nuestros. Así que, ¿qué hicimos, Señor Jesús? Para que veas que somos leales a ti, se lo prohibimos. Le dijimos: no, nada de andar sacando demonios en el nombre de Jesús. Si no andas con nosotros, prohibido echar fuera demonios. Y el Señor Jesús, yo creo que los vio y no sé qué pasó con el niño en ese momento. Y le dice el Señor Jesús a Juan: no anden prohibiendo. ¿Quién les dijo que prohibieran? A veces así somos, ¿no? Somos prontos para prohibir cosas a otros, nada más porque no nos parece a nosotros, sin preguntarle al Señor, sin saber cuál es la voluntad de Dios. Y el Señor Jesús le dice: no, prohibido prohibir en ese sentido. Prohibido que les prohíban a otros hacer mi voluntad. Este hombre, aunque no anda con ustedes, está haciendo mi voluntad. Versículo 39 de Marcos 9. No se lo prohibáis, dijo Jesús, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Sigue el Señor dándoles lecciones. A pesar de que les enseñó con un niño y les habló de servir, Juan, completamente con la cabeza en otro lado, les presenta esto que según había hecho como algo bueno. El Señor Jesús les enseñó: ustedes están conmigo, caminan junto a mí, pero hay otros que también están conmigo, aunque no caminen junto con nosotros. Es decir, en lugar de censurar, en lugar de prohibir, en lugar de desacreditar, en lugar de dividir, deberían de estar dispuestos a servir. Todo eso, mis hermanos, dividir, censurar, calumniar, todo eso se sustituye con algo, y es servicio. Lo mismo que ya había dicho el Señor Jesús. Hemos de estar dispuestos a servir a quienes hacen la obra de Dios, aunque no anden con nosotros, aunque no sean de nuestra red de iglesias, aunque no sean de nuestra misma denominación, aunque piensen distinto a nosotros en puntos secundarios, hemos nosotros de estar dispuestos a servirles. Dice el versículo 41 en la primera parte: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, ahí me detengo, está hablando de dar un vaso de agua en el nombre del Señor. Y es impresionante que Jesús les está enseñando y a la vez los está protegiendo. ¿Por qué? Porque los discípulos iban a necesitar de esa hospitalidad. Cualquiera que diera a ustedes un vaso de agua en mi nombre. Y el Señor habla de una recompensa. ¿Lo ves en el texto? Habla de dar una recompensa. Va a recibir una recompensa a aquel que dé un vaso de agua en el nombre del Señor a alguien que está haciendo su obra. Vemos aquí entonces que la actitud de servicio edifica. Una actitud de servicio edifica. Pensemos en el Señor Jesús. El Señor Jesús, dice la palabra en Filipenses 2, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. No se despojó de su divinidad, sino que se despojó de todos esos privilegios que Él tenía estando con el Padre. Y el Señor se despoja de todos esos privilegios, comodidades, si quieres llamarlo así, gloria, si quieres llamarlo así, para cuando viene el cumplimiento del tiempo, nacer en un lugar, pues, el cual
si te dieran a escoger a ti y a mí, no lo escogeríamos. Un lugar insignificante. Él escoge crecer en un lugar que tampoco era nada popular. O sea, ya si el nacimiento no fue en un lugar así como maravilloso, pues el lugar de crianza, pues peor aún. Es más, decían, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Nah, no, es un lugar ahí polvoriento, ¿no? Un pueblito, ¿no? Que nomás hay una gasolinera y un Jack in the Box, es todo lo que hay ahí, ¿no? En Nazaret. Y él se despojó de todo esto para venir a servir. El Señor Jesús pudiera haber venido como rey desde su primera venida y aparecer así en la escena como rey y todos adorándole, y eso hubiera sido perfectamente justo. Sin embargo, Él escogió, para darnos ejemplo a nosotros, escogió hacerse como un siervo. Escogió el servir a aquellos que no merecíamos ser servidos por Él. A veces es fácil para nosotros servir a alguien de quien vamos a obtener algún beneficio. Y ahí está tu jefe, ¿no? Tu patrón en el trabajo, ¿no? Ahí, patrón, le limpio el asiento para que se siente, claro, porque quieres mantener tu trabajo, porque quieres recibir un ascenso, qué sé yo. Sin embargo, el Señor Jesús, piénsalo, vino a servirnos a nosotros, quienes no teníamos absolutamente nada que ofrecerle a Él. Qué bueno había en ti y en mí, hablando como creación. Pues lo único que hay bueno en nosotros es que llevamos la imagen de Dios. Sin embargo, está contaminada por el pecado, así que Dios en realidad no gana absolutamente nada, ni ganaba absolutamente nada con venir y servirnos. Eso es amor. Amor es tomar la decisión, acciones concretas para el beneficio de alguien que no necesariamente lo merece. El Señor Jesús vino a servir y con su servicio nos vino a dar a nosotros, los que hemos creído, eterna salvación. Con su intercesión, porque si no lo recuerdas, Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti e intercediendo por mí. Eso es lo que está haciendo el Señor Jesús, intercediendo por nosotros. Después de haber completado su obra en la cruz, después de haber resucitado, de haber ascendido a los cielos, ahora Él no está descansando, Él está trabajando, intercediendo por ti, intercediendo por mí. Cuando tú venías a este lugar, el Señor estaba intercediendo por ti delante del Padre. En nuestro día a día, cuando nosotros pecamos, el Señor está intercediendo por ti y por mí. Él está activamente sirviendo y Él al mismo tiempo está activamente edificando, construyendo a su iglesia. Es lo que vemos que hace el servicio. El servicio edifica. Diga, el servicio edifica. Y por otro lado, la actitud sectaria destruye. O sea, si nosotros elegimos no imitar a Cristo, no solamente de palabras, sino en su servicio, la otra opción que nos queda es una actitud sectaria, una actitud divisiva. Y esta actitud sectaria destruye. Por eso el versículo 42, después de hablar de la recompensa por dar únicamente un vaso de agua, dice, cualquiera, este es el otro lado, la otra cara de la moneda, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Ahí me voy a detener. Jesús estaba apuntando al niño que tenía con él para ilustrar primero cómo eran sus discípulos, esos 12, ¿sí? O sea, ustedes son como este pequeñito que está aquí. Así es como yo los veo. Por si tú te preguntabas, ¿cómo es que Dios me ve? Bueno, si tú eres hijo de Él, Él te ve así, como ese niñito tierno, como un niñito indefenso, como un niñito inocente, en el sentido de que a veces los niños dicen cosas chistosas, ¿no? Que no tienen mucho sentido, pero dices, ay, cosita, ¿no? Y le agarra su pelito así. El Señor ve a sus 12 así como ese niño. El Señor también veía a esos otros, representado en este hombre al que Juan le prohibió que no echara demonios en el nombre del Señor. Este niñito representaba también a ese otro y a esos otros que no andaban con él. Y el Señor también en ese niño estaba representándonos a nosotros. A nosotros nos ve como niños pequeños, necesitados de cuidado. Por eso cantábamos hace un momento, eres mi pastor, nada me falta. Él es tu pastor, mi hermano, Él es tu padre. Y si Él es nuestro pastor y si Él es nuestro padre, nada absolutamente nos falta. Dale el aplauso al Señor. La actitud sectaria es
de tropiezo para otros creyentes. Veamos por un momento ahora la actitud sectaria. Dijimos, y ya estamos planteando, que la actitud sectaria, como la que tenía Juan, divide y destruye. Primeramente es de tropiezo para otros creyentes, específicamente es de tropiezo a los nuevos creyentes. O sea, Dios nos ve a todos sus hijos como ese niño con el que Él estaba ilustrándoles y enseñándoles a los discípulos. Pero también hay de niños a niños, ¿verdad? Hay niños un poquito más grandes, hay niños más pequeños, hay niños que son más fuertes, hay niños que son más débiles y con poquito lloran. No sé si tú eras uno de esos niños chillones, ¿verdad? Que con cualquier cosita estaba llorando. Otros niños no, otros niños se caen, se rompen la boca y se paran y siguen jugando, ¿no? Bueno, hay de niños a niños. Los nuevos creyentes, por lo general, son débiles. Los que recién se acaban de convertir. De hecho, cualquier actitud, cualquier cosa que les hagan a los niños, a los nuevos creyentes, les puede hacer tropezar. Un creyente con más tiempo, por otro lado, se supone que ya ha desarrollado cierta solidez. O sea, que ya la palabra le ha dado la fuerza, los nutrientes para soportar ciertas cosas. Ya no se escandaliza por cualquier cosa. O sea, un nuevo creyente, por ejemplo, si llega y no lo saludan, o si el ujier que está en la puerta no le sonríe así, no le barre el piso para que pase y todo, no lo atiende como él cree que se merece, puede que tropiece. Y lo entiendes, es un nuevo creyente. Un nuevo creyente, pues de pronto, volviendo con el tema del ujier, ¿no? El ujier le da una instrucción y le dice, mire, las cosas son así, esto va por acá. Bueno, se ofende un nuevo creyente, ¿no? Y tropieza y dice, no, yo ya no voy a esa iglesia, qué sé yo. Pero un creyente que ya tiene más tiempo en el evangelio, aunque sigue siendo un niño a los ojos de Dios, pequeñito, alguien a quien Dios cuida, a quien Dios ama y le ve con amor, alguien que tiene ya más tiempo, pues ya no tropieza tan fácilmente, ¿verdad que no? No, o sea, ya el ujier le da instrucciones y el creyente ya maduro, el niño ya mayor, dice, ok, está bien. A lo mejor no le sonríe como lo máximo al ujier, pero dice, ok, está bien, puede que tuvo un mal día, a lo mejor yo también lo tuve, no pasa nada, ¿no? Un creyente con más tiempo ya tiene esa solidez y no se escandaliza con cualquier cosa. Sin embargo, el tiempo yendo a la iglesia, y quiero recalcar esto, porque hay que balancear todo, el tiempo yendo a la iglesia no es garantía. O sea, no porque tengamos 40 años yendo a la iglesia, automáticamente ya nos convierte en cristianos maduros, en cristianos sólidos. Porque conozco a muchos cristianos que tienen muchos años de asistir a la iglesia y se jactan de ello y dicen, mira, hermano, yo soy cristiano. ¿Cómo te explico? A ver, yo soy cristiano desde que el Mar Muerto estaba enfermo, ¿sí? Así de plano, ¿sí? O sea, yo soy cristiano, mira hermano, desde los carros del faraón, yo desde entonces yo ya conozco de Cristo. Pero ves sus vidas y ves cómo reaccionan ante situaciones que pasan en la iglesia y dices, ah caray, ¿será? ¿Será que sí? ¿Será que dijo, en vez de 40 años no querría decir 40 días? Porque no se ve mucho, ¿no? Es el tiempo. No el tiempo yendo a la iglesia, el que garantiza nuestra madurez, sino el tiempo que llevamos caminando con Cristo, el que hace una diferencia. No es lo mismo. No es lo mismo asistir únicamente a la iglesia una vez a la semana o dos y ya, a caminar cada día con Cristo. Cada día con Cristo. Nosotros podemos ver al Señor Jesús en esta porción en donde Él les enseñaba y Él caminó con ellos y ellos pasaban con Jesús la mayor parte del tiempo. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días por 3 años. ¿Te imaginas caminar con Jesús? Se tenía que ver una diferencia. Sin embargo, pues ahí tienes a Juan mostrando esta actitud. Ahí tienes a los discípulos peleándose por cuál iba a ser el mayor entre ellos. Jesús dijo que quien ofreciera un vaso de agua a uno de sus pequeños, a los que estaban haciendo su voluntad, iba a recibir una recompensa. Y quiero aclarar aquí, hay esta cultura, esta doctrina de que si tú das un peso, el Señor te da dos, y de que pacta con Dios y siembra, y si tú siembras vas a cosechar, y dónde están los de una semilla de 100, y todo esto. Lo conocemos bien, ¿verdad? Algunos de nosotros hemos sido víctimas incluso de este tipo de manipulaciones. Sin embargo, el Señor sí está hablando de que cuando nosotros damos a un siervo suyo, a alguien que está haciendo su voluntad, por lo menos un vaso de agua,
Creo que eso es algo que cualquiera puede dar. Por eso el Señor no limita el asunto, sino lo abre. Todos podemos dar por lo menos un vaso de agua. Y dice, bueno, el que haga esto va a recibir una recompensa. Esta recompensa puede ser algo terrenal, algo en esta vida. Podemos ver nosotros a veces el fruto de aquello que hemos sembrado en esta vida. Eso es natural. El hecho de que algunos abusen de eso no anula esa realidad. Y el Señor Jesús estaba refiriéndose y apuntándose a una recompensa espiritual también. Esas son las que nos interesan, las recompensas espirituales, de las que Jesús dijo, hagan tesoros en los cielos, porque en los cielos estos tesoros están seguros. No van a perecer, nadie se los va a robar. Por eso el Señor Jesús les está haciendo aquí este énfasis en la recompensa que recibimos aquellos que damos por lo menos un vaso de agua al que está haciendo su voluntad. Recompensa para el que hace esto. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa con quienes hacen tropezar a los pequeños? Si hay recompensa para los que dan un vaso de agua a los pequeños que hacen la voluntad de Dios, ¿qué pasará entonces con los que hacen tropezar a los pequeños? Y la segunda parte del versículo responde y dice, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Y esto es fuerte, ¿no? O sea, la recompensa a lo mejor dijiste, pues quién sabe qué sea, pero algo bueno de ser. Sin embargo, aquí el Señor es muy gráfico y es fuerte la consecuencia. Es fuerte la consecuencia para aquel que hace tropezar a uno de los pequeños. Está hablando aquí el Señor de una destrucción irreparable. Ve el ejemplo que pone. Por ejemplo, alguien que se arroja al mar puede salvarse. ¿Cuántos aquí saben nadar? Sí, levanta la mano los que saben nadar. Bueno, varios que saben nadar, aunque sea de perrito, ¿no? Así nadamos así. O sea, a lo mejor si te avientas al mar, pues sales, nadas un poquito, te dejas llevar por las olas hasta la playa y bueno, la libras. Incluso si el mar está embravecido, aquel que sabe nadar, pudiéramos decir que tiene posibilidades, ¿no? de salir vivo. Pero aquí está hablando de uno que tiene una enorme piedra atada en el cuello y es arrojado al mar. ¿Qué esperanza tiene alguien que es arrojado al mar con una piedra amarrada al cuello? Absolutamente ninguna esperanza. Por esto vemos aquí que está hablando de una consecuencia que es una destrucción irreparable. A continuación Jesús va a describir todavía el juicio para quienes hacen tropezar a los más pequeños. Y esto puede ser de múltiples maneras. Hacer tropezar a un pequeño. Recuerda lo que Jesús tiene en mente y el evento que acaba de ocurrir. Aunque ya de antemano sabemos que es terrible, ¿no? Vamos a ver cuál es el juicio. Dice versículo 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y mire, yo estoy leyendo un versículo pues, que está en el Evangelio según Mateo, un versículo del cual muchos pastores prefieren saltarse y no hablarle a la gente. Decir, no, yo mejor les hablo de las bendiciones, de las recompensas, de que cumplan sus sueños, pero del infierno no. Hay muchos lugares en donde no se predica de esto. Sin embargo, bueno, no nos vamos a saltar nada. Dice versículo 45, y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado ¿en dónde? En el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí utiliza el Señor hipérboles similares a las que utilizó en el Sermón del Monte, que está en Mateo 5, 29 al 30. Y aquí hay una referencia más amplia. Manos que actúan, dice ahí en el versículo 43. Si tu mano, con nuestras manos nosotros tocamos cosas, hacemos cosas. Luego habla de los pies que se contaminan. El Señor Jesús les dijo a los discípulos, ustedes no necesitan ser lavados nuevamente, sino solo la cabeza y los pies, porque los pies se ensucian. Y a donde nosotros vamos, pues de una u otra forma nos tendremos que contaminar. O sea, si vas a una tienda, pues escuchas música que pues, no necesariamente te edifica, ¿verdad? O
sea, no me quiero poner en un plan así de que es el diablo, pero bueno, en el menos peor de los casos es música que no nos edifica y nos contaminamos. Y de pronto ya andamos en un mood así como cambiado, ¿no? Alterado por aquello que estamos escuchando. Y luego menciona los ojos en el versículo 47, ojos que codician. En el Sermón de la Montaña, cuando Jesús habló del ojo, dijo que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y que hablaba el Señor Jesús y relacionaba el ojo con la codicia. También en el apóstol Juan dice los deseos de los ojos, aquello que codiciamos. Recordemos el contexto de esta enseñanza de Jesús. Ellos estaban censurando a otro que hacía la obra de Dios, pero que no andaba con ellos. Y el Señor Jesús, pon atención en esto, asocia eso con pecado. Censurar, prohibir, dividir es igual a pecado. Es pecado. Y una de las características de aquellos que son sectarios, estamos viendo esta relación entre división, sectarismo y pecado, inmoralidad y todo esto. Y no sé si tú estés de acuerdo conmigo en esto, pero la mayoría del tiempo en las sectas, piensa en alguna de ellas, sectas, en la mayoría de estas sectas hay una doble vida. Es decir, por un lado van con el velito y lloran y todo, pero después se descubre que su apóstol está en la cárcel por crímenes espantosos, ¿no? Y dices tú, ¿cómo es posible? Si ahí, bueno, se veía una santidad impresionante. Y en sectas, por lo general, ocurre esto, una doble vida, o personas que ocultan pecados, pero que por otro lado utilizan la hipercrítica, y hago énfasis en esto de hipercrítica, o sea, es una crítica innecesaria. Hay veces que uno tiene que enseñar a la iglesia. Yo, su servidor, tengo esta responsabilidad de enseñar a nuestra iglesia y advertir acerca de las falsas doctrinas, como lo hace la Biblia, herejías destructoras que pierden, que hacen que los hombres se pierdan. Pero hay veces que es innecesario hacer videos en YouTube para criticar al no sé quién, y ahora voy a criticar al otro, yo voy a criticar al otro, y todos los días estoy haciendo un video de crítica contra uno, contra otro, contra el otro. Bueno, hay quienes utilizan esto, la hipercrítica, la murmuración, la división, ¿para qué? Para que su pecado, para que su doble vida no se vea. Es como aquel que levanta polvo, ¿no? Levantas polvo, ¿para qué? Para no verte tú mismo. Levantar polvo con crítica, con murmuración, con división, para que mi pecado no se vea. O para, en el fondo, sentirme mejor conmigo mismo. Porque míralos, ellos qué feos. Y yo, bueno, pues yo no estoy tan mal. Y sentirme y calmar un poco mi conciencia. La enseñanza es, aquí que vemos, los radicales que debemos ser con nuestro propio pecado. ¿Sí lo notas? Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Si está hablando de algo radical, son decisiones radicales. Tú y yo, mi hermano, mi hermana, que decimos ser hijos de Dios, hemos de ser radicales con nuestro propio pecado. No decir, bueno, ahí después, la próxima semana. Bueno, ahí después, cuando regrese de vacaciones. Y no, hemos de ser radicales con nuestro propio pecado. Cuando el rey Saúl, el primer rey de Israel, fue encomendado para esta primera tarea, la palabra nos muestra que Dios fue específico con él. Y le dijo, vas a herir a Amalec. A este pueblo que es un pueblo idólatra y un pueblo que me ha dado la espalda, un pueblo que me rechaza, vas a herir a Amalec, no va a quedar nada, vas a destruir todo, y Dios le da instrucciones precisas. Y eso es un símil de cómo nosotros debemos lidiar con nuestro propio pecado. Por eso hago este énfasis, porque para lidiar con el pecado de otro, ahí sí nos pintamos solos, ¿verdad? Para lidiar con el pecado de mi esposa, no, yo rapidito se lo detecto y se lo digo, ¿sí o no? Pero cuando se trata de nosotros, hay que, bueno, ¿verdad? Y nos ponemos incómodos. Y aquí está hablando el Señor Jesús de decisiones radicales. Sin embargo, habla acerca de mutilación. El Señor Jesús no está hablando literalmente de mutilar la mano, el pie, sacar el ojo. No está hablando de eso. ¿Por qué? Porque mira, alguien que roba, por ejemplo, si le cortan una mano, pues tiene la otra mano para robar, ¿sí? Y si le cortan la otra mano, pues a ver cómo le hace, pero va a robar, porque el problema no está en las manos, sino en el corazón, dijo Jesús.
Aquel que es lujurioso, pues por más que se saque un ojo, pues va con el otro a ver cómo le hace, ¿me explico? Y si le sacan los dos ojos, pues en su mente, porque la maldad, dijo Jesús, está en el corazón, en Marcos capítulo 7. Aquel que se corta un pie, pues con un pie ya no puede ir a ciertos lados, pero puede ir a otros y va a buscar la manera, porque la maldad está en el corazón. Pero hay cosas que influyen en la caída y hay que ocuparse de ellas. Hay detalles que debemos de cuidar. Cuando un creyente cae en algún pecado escandaloso, o cuando cae en el pecado de censurar, en el pecado de desacreditar a otros cristianos y otros lo ven, ocurren dos cosas. Esto es lo que estoy diciendo. Un creyente que cae en un pecado escandaloso, un creyente que está dedicado a destruir, a desacreditar a otros cristianos, lo que ocurre es que otros lo ven. Dice la palabra que somos cartas abiertas, leídas por los hombres. Tú, mi hermano, no sé si tú vivas no sé, en un lugar desierto en donde no tienes vecinos, pero si no es así y eres como yo, que tenemos vecinos, nuestros vecinos nos están viendo, ¿sí? Nos están observando. A veces yo me encuentro a mis vecinos en negocios cercanos, en tiendas cercanas, y el otro día me encontré a una señora en un lugar y me dijo: usted es el que sale a correr todas las mañanas, allí lo ve usted con su esposa. Nuestros vecinos nos están viendo. Y sabía, porque era vecina nuestra, pero vivía no tan cerca, sino como a dos calles de ahí, y saben que somos pastores. Todos saben que somos pastores ahí en nuestro vecindario, y nos están observando. ¿No le da cuidado eso? Bueno, a mí sí, y espero que a usted también. Que los demás nos están observando. Somos cartas abiertas leídas por los hombres. Esta misma iglesia local es una iglesia que otros están observando. El otro día me platicaba el pastor Juan Luna que estaba él trabajando en la oficina, que es la oficina que tenemos en el Chapel, y él trabaja allí por las mañanas, los lunes. Híjole, ya dije, ahora van a venir a tocarte la puerta. Pero bueno, está aquí ciertos días de la semana trabajando, y de pronto le tocaron la puerta precisamente, ¿no? Y abre la puerta y era un vecino de aquí. Ustedes saben que este barrio aquí alrededor no es un barrio hispano precisamente, y este vecino que vino a tocar le vino a decir algo y le dijo: yo me reúno en esta iglesia, o sea, en esta misma donde estamos. Y él le platicó la historia de esta iglesia, que por cierto tiene 107 años que se fundó esta iglesia en New Mount Calvary. Y le decía: yo estoy aquí desde hace muchos años. Era un señor de edad mayor, y decía: yo vi cómo levantaron este templo, cómo lo construyeron. Dice: y yo pude ver cómo venían familias jóvenes y este lugar se llenaba y los estacionamientos estaban llenos por ahí de los años 80. Sin embargo, dice, bueno, pues ya nos estamos envejeciendo, decía este hermano. Dice: yo era diácono de esta iglesia. Y esto es el punto que quiero resaltar. Decía él: yo veo, porque vivo aquí enfrente, cómo los viernes y los domingos el estacionamiento otra vez se llena. Yo veo cómo hay familias jóvenes con sus hijos, con sus adolescentes, y dice: y estoy viendo nuevamente como que está ocurriendo de nuevo esto que ocurrió en los 80s, y me lleno de gozo. Le digo otras cosas que pues no son relevantes ahora decir. El punto es que nos están observando a nosotros como iglesia, a ti como familia, como individuo en tu trabajo, a nosotros como iglesia y a la iglesia en general. La iglesia universal está siendo observada por otros en el mundo. Y cuando un creyente cae en un pecado escandaloso, o cuando está criticando, murmurando, desacreditando a otros cristianos, hay otros que lo ven en redes sociales. Y allí ocurren dos cosas. Los incrédulos blasfeman de Dios. Dicen: ven, ustedes los protestantes están todos divididos. Nosotros somos la iglesia verdadera, porque ustedes no se ponen de acuerdo entre ustedes. Los incrédulos blasfeman de Dios. Otros de plano dicen: ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de Dios. Si eso es ser cristiano, no, gracias. Y ocurre también que los nuevos creyentes tropiezan. ¿Cuántos nuevos creyentes no han tropezado por el mal testimonio de cristianos que dicen ser muy maduros? Cristianos que son expertos en encontrar fallas de todos los demás cristianos. ¿Cuántos no han tropezado? Es más, quizás ahora mismo nos esté viendo o nos vaya a escuchar algún amigo que en algún momento de su vida, al ser decepcionado por un cristiano, se apartó y no vino más. Bueno,
hago un paréntesis aquí, ningún cristiano fue el que dio su vida por ti, pero sí el Señor Jesús. Nosotros podemos fallar y estamos, no queremos quedarnos ahí, bueno, somos imperfectos, no, estamos tratando de mejorar, de parecernos más a Cristo, por eso esta enseñanza. Pero pon tus ojos en el Señor, Él nunca te va a decepcionar. Cierro este paréntesis si hubiera alguien que nos estuviera escuchando. Así que vale la pena renunciar a lo que sea con el fin de ganar a Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Vale la pena renunciar a lo que sea con tal de ser librados del infierno. Aquí usó Jesús la palabra infierno, la palabra original fue Gehenna, que representa el término hebreo Gehinom, que representa el Valle de los Hijos. Este valle estaba situado a las afueras de Jerusalén y fue el lugar en donde en tiempos de los reyes Acaz y Manasés se quemaban a los hijos primogénitos en sacrificio del dios Moloc. El rey Josías declaró ese lugar un lugar inmundo y el profeta Jeremías también pronunció maldiciones sobre ese lugar. Con el tiempo comenzó ese lugar a usarse como referencia para el infierno. Y el Señor Jesús repite dos características de este lugar ahí en el texto. El gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esto es porque en tiempos de Jesús, ese lugar, al que ellos llamaban Gehenna, era un basurero en donde habían gusanos y en donde constantemente se estaba quemando basura. Y de eso está hablando el Señor. El que hace tropezar a uno de estos pequeños, ya sea murmurando de otros o viviendo una doble vida, ¿sí?, que después es descubierta, el Señor Jesús dice, estas son las consecuencias, el Gehenna, el infierno. Y hay quienes tratan de reinterpretar a Jesús aquí para hacerlo encajar con su teología. Y bueno, nosotros no estamos casados con ninguna postura teológica, estamos casados con lo que la Escritura dice. Y aquí Jesús está hablándoles a discípulos, a los 12, diciéndoles esto: si ustedes hacen tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, esto es lo que les espera, ¿sí? El Señor Jesús está diciendo, por implicación, que aquel que se ama más a sí mismo, o sea, deleitándose a sí mismo, dándose placer a sí mismo por encima de los demás, despreciando a Cristo, no puede pasar la eternidad con Cristo. El que se ama a sí mismo no puede pasar la eternidad con Cristo. No importa qué tanto conozca de teología, no importa qué tanto conozca de la declaración de quién sabe qué y de la confesión de quién sabe cuál, no importa que con mucha facilidad pueda detectar las falsas doctrinas que tiene aquel profeta de no sé dónde. Dios ama tanto a la humanidad, incluso ama tanto a aquel que se ama a sí mismo, que no lo va a forzar a estar con Él. O sea, si no quieres estar conmigo, no te voy a forzar a estar conmigo, y menos por toda la eternidad. El problema es que solo hay dos destinos. Uno es la gloria de Dios, el cielo, y el otro es el infierno. Y quisiera yo dar alternativas, quisiera yo dar más opciones, pero la palabra de Dios no me da espacio para eso. Hay únicamente dos destinos. Versículo 49 de Marcos 9. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Bueno, en estos textos vemos que aparece constantemente la sal. La primera aplicación es en referencia con el infierno. O sea, los judíos podían entender esto fácilmente, nosotros no tanto, por eso hay que explicarlo. Para ellos, la sal servía para preservar los alimentos. No tenían refrigeradores, congeladores, así que los alimentos eran conservados con sal. Salar con fuego aquí nos transmite la idea de una preservación en el juicio eterno. O sea, es algo que se quema, pero que no se consume. La sal en ese caso sirve para que no se consuma el elemento, sino que se mantenga en tormento eterno. El fuego para los discípulos, para nosotros, tiene que ver con la prueba. Jesús les había hablado del sufrimiento que iba a padecer. Él les había hablado, yo voy a ir a la cruz. Y sufrimiento también al que ellos mismos iban a tener que enfrentarse en algún momento. Jesús nunca ocultó que sus discípulos, que nosotros íbamos a sufrir en algún punto. Cuando el apóstol Pedro entendió esto, ya muchos años más adelante, escribió en 1 de Pedro 4:12, y esto en armonía con lo que Jesús enseñó. 1 de Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis, subraya eso, del fuego de prueba que os ha sobrevenido,
como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si uno que dice que es cristiano no es capaz de mutilar cosas en su vida para evitar caer en pecado, ¿cómo va a resistir el fuego de prueba que puede venir sobre los cristianos? ¿Cómo va a resistir la persecución? ¿Me explico? Esto va cobrando sentido. ¿Cómo, si yo no soy capaz de ser radical con mi propio pecado, pues cómo voy a soportar la persecución? ¿Cómo voy a resistir la prueba? Jesús dijo que nosotros, sus discípulos, somos la sal de la tierra. Dile al que está a tu lado, eres sal de la tierra. Somos sal de la tierra, si somos hijos de Dios. Eso dijo Jesús en Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mencioné que para la audiencia de Jesús, la sal tenía una función de preservación de los alimentos. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con nosotros los cristianos? Bueno, si nosotros los cristianos estamos en este mundo, ¿te has preguntado para qué es? No sé si tú has pensado lo mismo que yo, pero digo a veces, ¿por qué el Señor no en el momento que nos salva, nos arrebata con Él? Sería maravilloso, ¿no? O sea, nos salve el Señor, bueno, para algunos no tanto, ¿verdad? No, espérame, pastor, yo todavía tengo mis cosas, ¿no? Pero bueno, sería maravilloso, al menos para mí, que en el momento en el que el Señor nos salvara, nos llevara con Él. Hay algunos que en el momento en el que son salvos pasa poco tiempo y el Señor los llama a su presencia. Pero la pregunta entonces es, ¿por qué el Señor nos deja en este mundo? ¿Por qué el Señor nos deja en este mundo caído, en este mundo que se está corrompiendo? Bueno, no nos deja aquí para cambiar al mundo. ¿Me explico? O sea, no es que nosotros vamos a conquistar las artes, la política y esto que se conoce como dominionismo para cambiar el mundo. No, el Señor no nos dejó para cambiar el mundo. El Señor nos dejó para ser sal en este mundo. Ahora, ¿qué es esto entonces? Si sal es para preservar algo y que no se corrompa ese algo, entonces nosotros estamos en este mundo para detener la corrupción de los inconversos, para que este mundo no se contamine todavía más. Y a menudo ocurre, por ejemplo, estás en tu trabajo y tienes un compañero que no es cristiano, pero sabe que tú eres cristiano, o sea, no eres cristiano de la secreta. Entonces este compañero está trabajando y de pronto se golpea y dice una mala palabra, ¿no? Y se le avienta un sapo. ¿No te ha pasado que dicen, ups, perdón, disculpa, que se disculpan? Bueno, algunos que son educados lo hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que somos cristianos. Algunos, cuando saben que estamos allí, me pasó a mí en varios trabajos que tuve, cuando sabían que yo estaba ahí, como que se detenían un poquito de sus conversaciones perversas que tenían, porque sabían que yo era cristiano. Y así ocurre. Incluso en el lugar en donde yo me corto el cabello, llego, mi hijo también va allí, y quien me corta el cabello tiene Siri, esta aplicación, ¿no? Y tiene música. Entonces está la bachata y todo ahí, y entonces llego yo y dice, Siri, pon música cristiana. Y empieza la música cristiana, ¿no? Porque sabe que ya llegó el pastor, ¿no? Ahora, yo nunca le he dicho, oh, quita esa música del diablo. No, por alguna razón, esta señora pues cambia su música, ¿no? Y esto ilustra un poco cómo es nuestra condición en el mundo, la condición de los cristianos. Estamos aquí para que no se corrompa todavía más. Versículo 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos. Y otra de las funciones de la sal es sazonar. Con esa sí estamos muy familiarizados. Imagínate que estás comiendo y la comida le falta sal. Entonces le empiezas a poner sal con el salero y la pruebas la comida, sigue igual. Y le echas más, la pruebas, sigue igual. Le echas más, ¿qué haces con la sal? La tiras. Esta ya no sirve, ya no andes comprando eso ahí en Walmart, ¿no? Compra una buena. Un creyente que en vez de vivir para luchar con su propio pecado, vive para luchar contra los de su propio equipo, según Jesús, se vuelve inútil, se vuelve insípido. Y hay muchos cristianos
insípidos. Y hay muchos otros cristianos que siguen a estos cristianos insípidos. Este cristiano es ineficaz en su misión de llevar fruto que permanece. Si tu cristianismo, y digo esto de verdad con mucho respeto y amor, si tu cristianismo se limita a ver videos de youtubers que critican a otros y a recompartirlos, ¿sabes? Te has vuelto insípido, te has vuelto ineficaz en tu misión de llevar fruto que permanece. Porque llevar fruto es parecernos a Jesús. Llevar fruto es ser transformados. Y las personas que están alrededor de nosotros y nosotros mismos podemos decir si realmente estamos siendo transformados o no. Aquel cristiano que en vez de vivir para luchar contra su propio pecado, vive para luchar contra los de su propio equipo, se vuelve ineficaz como ministro de reconciliación, como aquel que está llamado a predicar el evangelio. Y además, en esta vida es tropiezo para los débiles en la fe, es tropiezo para los nuevos creyentes. Los confunde porque dicen, ¿eso es ser cristiano? O sea, ¿tengo que ser así como él, que tiene 40 años de cristiano y que dice que conoce mucho de teología y dice que sabe mucho de la Biblia? ¿Eso es ser cristiano? Hace tropezar incluso a los incrédulos. Como dije hace un momento, si eso es ser cristiano, pues mejor no, gracias. Y Jesús concluye esta sección de esta manera. Les dice, sean sal de esta tierra, ¿cómo? Evitando que se corrompa más con su buen testimonio. ¿Cómo? Pues dándole sazón a todo el asunto, que su buen testimonio afecte y bendiga a los demás y los haga deseosos de querer probar eso que ustedes tienen. Pero por otro lado, al final del versículo dice, y tened paz los unos con los otros. Paz es lo que menciona Jesús. Paz no es ausencia de guerra, porque algunos lo ven de esa manera. Mira, yo llego a la iglesia, no hablo con nadie, ni me hago amigo de nadie, mucho menos para estar en paz. No, eso no es paz, mis hermanos. Eso es indiferencia. Se ve distinto, ¿no? Parece piadoso. No, estar en paz. No. Eso es ser indiferente. Eso es ignorar a la persona. Eso pudiéramos decir también que es aborrecer a la persona. O sea, es rechazarle. Eso no es paz. Paz tiene que ver con Dios. La Biblia menciona a Dios como el Dios de paz. Cuando Jesús fue anunciado, dijo, llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, paz tiene que ver con Dios. El príncipe de paz vino ¿a qué? Le dijimos, a servir y no a ser servido. Con su servicio nos trajo perdón de pecados, nos trajo paz, reconciliación con Dios. A quienes hemos creído en Él, hemos hecho las paces con Dios, estamos en paz con Dios. Y paz, entonces, te dije que no es, ahora te digo que sí es. Paz es compañerismo. Paz es ayuda mutua. Países que están en paz tienen tratados de comercio. Países que están en paz se defienden el uno al otro, tienen acuerdos, tienen compromisos los unos con los otros. Si eso es entre las naciones, ¿cuánto más entre nosotros, los cristianos? Los que conocemos la paz en toda su magnitud, que es Dios mismo. Solo viviendo en paz entre nosotros seremos eficaces en lo que el Señor desea. Juan 17:21, la oración de Jesús, conocida como oración sacerdotal. Juan 17 habla acerca de esto. El Señor Jesús rindiendo cuentas al Padre, diciendo, ya acabé la obra que me diste que hiciera. Ahora voy a ti, Padre. Y el Señor hablaba de venir a la cruz. Y eso es lo que Jesús oraba, para que nos preguntemos si nuestras oraciones son similares a las del Señor Jesús. Fíjate lo que oraba el Señor Jesús, Juan 17:21. Para que todos sean uno. Y está hablando de sus discípulos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Ahí está el propósito. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo vivir en paz entre nosotros? De acuerdo a estos versículos, viviremos en paz entre nosotros si en vez de atacarnos, si en vez de censurarnos, nos ocupamos de ver nuestro propio pecado. Así viviremos en paz. Oye, ya supiste que el hermano... No, ahorita no me interesa. Estoy muy ocupado con mi propio pecado. Además, si tú lo viste, Mateo 18 dice que vayas tú a solas, no que andes de chismoso. Ay.
Ese es un cristiano maduro, no el que dice, a ver, dígame para orar, hermano, ¿verdad? Y luego te le unes, ¿no? Y no, sí, yo también, a mí se me hace que eso, que aquello, no. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar, verdad? Viviremos en paz entre nosotros si en vez de censurarnos y atacarnos, murmurar, nos ocupamos de nuestro propio pecado. Ahora, ocuparnos de nuestro propio pecado no es solamente reconocerlo, porque mira, eso lo hace hasta los alcohólicos anónimos, ¿no? No, pues sí, yo soy un borracho, ¿sí? ¿Y eso qué? O sea, no se trata únicamente de reconocer nuestro pecado. Conozco cristianos que dicen, no, pues sí, yo soy así, pastor, así soy, y así me hizo Dios. No, espérate. O sea, no basta únicamente con reconocerlo. Hay que ser radicales con nuestro pecado. Fue lo que enseñó Jesús. Hay que tomar decisiones radicales para salir de nuestro pecado. Jesús lo dijo, ¿no? Si tu mano te es ocasión de caer, si tu pie, si tu ojo, decisiones radicales. ¿Cuáles pueden ser estas? Dijimos que la mutilación no es opción, pero ¿cuáles pueden ser estas? ¿Sabes qué? Según la palabra, confesar nuestro pecado. Podemos comenzar por ahí. Pedir consejo, rendir cuentas, ocupar nuestro tiempo en nuestra comunión con Dios, ocupar nuestro tiempo en nuestra comunión con nuestros hermanos en la fe. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Hermano, no vengo a hablarte del pecado del otro, vengo a hablarte de mi pecado. Estoy batallando con esto y no quiero seguir más. Por esto abro mi corazón contigo y te pido que me ayudes. Ora por mí, pero además ayúdame a no caer en tentación. Y pueden ponerse de acuerdo. Y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, ¿qué dice? Puede mucho. Si oramos unos por otros, dice la palabra que vamos a alcanzar metas santas. Viviremos en paz entre nosotros si en vez de censurar, si en vez de criticarnos unos a otros, servimos a los demás. Nos servimos unos a otros. De eso habló Jesús. El Señor Jesús, al menos en esta porción, no pidió grandes hazañas a sus discípulos. No les dijo, si ustedes hacen esto y logran esto y aquello y leen quién sabe cuántos libros. No. Si ofrecen un vaso de agua. Así de simple. Y eso nos vuelve responsables a todos. De manera que nadie puede decir, no, yo no tengo nada que dar. No, pastor, es que yo no sé predicar. Yo no sé cantar. Yo no sé ujierear. Bueno, no sé si se diga eso, si existe esa palabra. Pero ¿tienes un vaso de agua? ¿Sí? Eso nos habla de una actitud de servicio. Y a mí me bendice tanto, mis hermanos, hablando de nuestra iglesia local, me bendice tanto dirigir, servir a una iglesia que siempre está puesta para servir. Es algo que tengo que reconocer. O sea, para los que visitan, no vaya a pensar, el pastor les está dando con todo porque son bien baquetones los hermanos. No, para nada. No. Al contrario, me bendice tanto que cuando hay una necesidad o cuando hay un evento, cuando hay una necesidad nos ayudamos unos a otros, que cuando hay un evento como este, que vamos a ser anfitriones la próxima semana, llegando pastores de todo Estados Unidos, Canadá, México, muchos de ustedes se han anotado, han hecho sacrificios, pidiendo permiso en sus trabajos, dando ofrendas para que la obra continúe, para que esto se pueda realizar. Me bendice muchísimo. Porque quiere decir que la palabra está dando su efecto. Esto nos ha caracterizado como iglesia local en estos 6 años. Y bueno, mi deseo es que esto no se pierda. Es que esto, en vez de que se pierda, de que mengüe, que pueda ir creciendo. Que podamos crecer en unidad, que podamos crecer en servicio. Porque una actitud de servicio nos va a ayudar a ser eficaces en el cumplimiento de nuestra misión. ¿Cuál es la misión de todo cristiano? Predicar el evangelio a toda criatura, hacer discípulos. Esa es nuestra misión. No tenemos otra misión, no tenemos otro objetivo. Nosotros no, en esta iglesia no. La misión de algunos es construir un templo, la nuestra no. La nuestra es edificar a la iglesia. Son dos cosas diferentes, ¿no? Aunque Dios puede concedernos esto. Pero nosotros no nos centramos en lo material, sino en lo espiritual. Y esto, de lo que estamos viendo hoy, nos habla de lo espiritual. Así que cada uno decidamos. Para concluir, mis hermanos, si puede pasar el grupo de alabanza. Cada uno decidamos si vamos a censurar o a servir. Si vamos a dividir o vamos a edificar. La base de esa decisión tiene que ver con la manera en la que nosotros tratamos con nuestro propio pecado.
y en esa comunión que nosotros tenemos. Dice su palabra que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y podemos ir cada día al trono de su gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Le invito a que se ponga de pie mientras cierra sus ojos. Y vamos a tomar unos instantes para meditar en esta palabra, la cual sin duda el Señor tenía para nosotros el día de hoy. No me cabe la menor duda. Esta es la palabra que Dios quería que tú escucharas el día de hoy. El Señor orquestó todo para que hoy tú estuvieras expuesto a esta palabra en particular. ¿Y qué vas a hacer con esta palabra? Es la pregunta. Quizás solo una cosa, solo un punto de lo que mencioné es algo que Dios habló a tu vida. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta palabra? Podemos cerrar nuestros ojos, levantar nuestras manos, y mientras meditamos también podemos hablar con Él y decirle: Señor, aquí está mi vida. Tú conoces mi corazón, tú conoces mi ser. Padre, tú tienes un propósito y una misión. Eres Dios de propósitos. Y yo soy quien se une a este plan que tú ya tienes. Dame de tu gracia, Señor. Gracia que tú das en abundancia. Gracia que tú suministras. Te pedimos, Señor, de esa gracia para hacer tu voluntad. Y al mismo tiempo, Señor, te pedimos perdón si ha habido en nosotros una actitud así, una actitud divisiva, una actitud murmuradora, una actitud contumaz. Queremos ser, Señor, reflejo tuyo, parecernos a ti realmente. Perdona, Señor, si ha habido pecado oculto en nosotros. Tú conoces, Señor, nuestro acostarnos, nuestro levantarnos. Nada te es oculto a ti. Y hoy, Señor, confesamos nuestro pecado, pidiéndote que nos limpies, pidiéndote que nos purifiques para ser eficaces. Ahora levanta tus manos, levanta tu voz. Y puedes decirle al Señor: Señor, quiero imitarte sirviendo. Quiero tener listo ese vaso de agua. Y cualquier otra cosa que tú me des será puesta a tu servicio. Cualquier otra cosa que tú me des será puesta, Señor, para edificar, para bendecir a otros. Gracias, Señor. Es tu inagotable amor que mantiene nuestros ojos fijos en ti. Aunque nosotros somos infieles y malos, tú nos bendices. Tu fidelidad es hasta las nubes. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Hoy estoy aquí. Por tu fiel amor que es inagotable. Sea infiel, tú permaneces.
tu fidelidad. Te amo y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel entra al gozo de tu Señor. Yo quiero ser fiel hasta el final, mi Señor. Tu fidelidad es hasta las nubes, fiel es tu verdad, fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Es por tu fidelidad, por tu fidelidad. Hoy estoy aquí adorándote a ti, por tu fiel amor que es inagotable. Y aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel. De generación a generación es tu fidelidad. Levanta tus manos y dile: te amo, y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel entra al gozo de tu Señor. Te amo y servirte es el honor más alto.
Gracias, Señor. Queremos crecer en nuestro caminar contigo, crecer, Señor, en el servicio y agradarte, Padre, en todo momento. Por eso te necesitamos, Señor, cada día para poder andar, Señor, como insigno de ti. Fortalécenos, Señor, para seguir adelante, para hacer esa sal y esa luz, Señor, y reflejarte donde quiera que vayamos, mi Dios. Jesús, tú eres mi modelo a seguir. Anhelo ser como tú. Señor, enséñame a discernir. Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero ver las cosas como tú las ves. Darles el valor que tú les das. Buscar primero tu reino, Señor, y lo demás se añadirá. De tu sabiduría derrama en mi corazón. Que tu espíritu me guíe, mi Dios. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento. Que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento. Que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Gracias, Señor, porque tú eres esa luz en nuestro caminar. Tú eres, Señor, nuestro guía, mi Dios. Jesús, tú eres mi modelo a seguir. Anhelo ser como tú. Señor, enséñame a discernir. Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero ver las cosas como tú las ves. Darles el valor que tú les das. Buscar primero tu reino, Señor, y lo demás se añadirá. De tu sabiduría derrama en mi corazón. Necesito, mi Dios, que tu espíritu me guíe, mi Dios. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento. Que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento. Que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Si usted lo cree, hermano, levante sus manos y dígale: de tu sabiduría derrama en mi corazón. Cuánto te necesitamos, Señor. De tu sabiduría derrama en mi corazón. De tu sabiduría derrama en mi corazón. Te lo pedimos, mi Dios. Que tu espíritu me guíe, mi Dios. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento.
Podemos dar más fuerte ese aplauso al Señor porque Él se merece toda la gloria y honra. Yo me alegré con los que decían, ¿qué decían? Vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Vamos a cantarle fuerte. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Nuestros pies están, oh Jerusalén, dentro de tus puertas para adorar. Es tu casa, oh Dios, como una ciudad que se ha edificado en unidad. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Nuestros pies están, oh Jerusalén, dentro de tus puertas para adorar. Es tu casa, oh Dios, como una ciudad que se ha edificado en unidad. Sean prosperados los que te aman, Dios, dentro de tus muros a la paz. Eres mi castillo, eres mi protector, dentro de tu casa habitaré. Sean prosperados los que te aman, Dios, dentro de tus muros a la paz. Eres mi castillo, eres mi protector, dentro de tu casa habitaré. ¿Puedes dar un grito de alegría al Señor? Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Nuestros pies están, oh Jerusalén, dentro de tus puertas para adorar. Es tu casa, oh Dios, como una ciudad que se ha edificado en unidad. Sean prosperados los que te aman, Dios, dentro de tus muros a la paz. Eres mi castillo, eres mi protector, dentro de tu casa habitaré. Sean prosperados los que te aman, Dios, dentro de tus muros a la paz. Eres mi castillo, eres mi protector, dentro de tu casa habitaré. Dentro de tu casa habitaré. Una vez más. Dentro de tu casa habitaré. Cantamos la gloria de tu poder. Aclamar a nuestro Dios, todos sus hijos en alta voz. Cantar la gloria de su nombre poderoso. Aclamar a nuestro Dios, todos sus hijos en alta voz. Cantar la gloria de su nombre poderoso. Decir a Dios, dilo, cuán asombrosas son tus obras, con tu poder tus enemigos se someten, adorarán y cantarán a tu grandeza. Cantamos de tu poder y de tu grandeza. Aclamar a nuestro Dios, todos sus hijos en alta voz. Cantar la gloria de su nombre poderoso. Decir a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por tu poder tus enemigos se someten, adorarán
nuestro Dios, hacer oír nuestra